Bueno, y luego de 50 días de movilización, el Colegio de Profesores decidió deponer este paro docente. Esto tras una votación realizada este lunes. Queremos hablar del tema. Nos acompaña desde el Congreso la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero me gustaría conocer su opinión luego de que el Colegio de Profesores pusiera ya fin oficialmente a este paro, pero también ahí entregaba algunas críticas. Mario Aguilar decía, este paro se extendió por la tosudez del gobierno, porque recién en la cuarta semana del paro se sentaron a conversar con nosotros. Bueno, primero es una buena noticia la declaración de hoy día del Colegio de Profesores de deponer en definitiva este paro, que desde el punto de vista educacional, incluso ya desde una semana antes de que los niños salieran de vacaciones, o sea, hace ya 3 semanas, estaba el 95% de los colegios funcionando con normalidad. Nos alegramos que a partir de esta declaración hoy día ya puedan volver el 100% de los colegios a funcionar normalmente. Ahora, aclarar que el gobierno hizo desde el primer día lo que había que hacer en el sentido de tener un diálogo permanente con el Colegio de Profesores, y el problema de interlocución nunca estuvo en el gobierno en esta materia. Cuando se sentaba el subsecretario o me sentaba yo en la mesa, estábamos igualmente empoderados. Las propuestas que hemos planteado han sido igualmente claras desde el día 1 de esta paralización, y siempre dijimos con toda claridad en qué cosas se podía avanzar y en qué cosas no se podía avanzar, y esa claridad la mantuvimos durante todo este periodo. Ministra, porque desde el comienzo uno escuchaba a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, que desde un inicio él decía, a ver, sobre todo la forma, usted de explicar o de entrar a negociar, decía, propia de un gerente, de un patrón de fondo. Esas cuestiones al final, a la larga, cuando ya pasaron 50 días, quizás para otra movilización, para otra negociación, quizás son cuestiones a revisar. Yo creo que cuando hay tantos adjetivos es porque hay pocos sustantivos o pocos argumentos. Muchas veces escuché muchas declaraciones llenas de adjetivos, de juicios de valor, y lo cierto es que acá nosotros como gobierno hemos mantenido siempre una mesa abierta. Se lograron mejoras muy importantes para el profesorado. Fuimos bastante y siempre muy claros desde el comienzo, y estuvimos siempre preocupados de algo que es lo fundamental del trabajo del Ministerio de Educación. Nosotros, habían algunos que contaban quizás los días que llevaban de paro, nosotros contábamos cada colegio que volvía a funcionar con normalidad. Hicimos un trabajo permanente con nuestros CEREMI y en regiones, porque aquí los grandes afectados de esta movilización son los niños, y en particular los niños de la educación pública. Sí, en lo que fue todo este proceso de conversaciones, de negociación, ¿valora usted lo que fue la actitud que toma el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, cuando él recomienda bajar el paro, pese a que eso le significó en su momento una votación en contra? Yo, de los temas internos del Colegio de Profesores, la verdad que no me corresponde opinar ni me cuido. En general fuimos más bien espectadores estas últimas semanas de lo que ocurría al interior del Colegio de Profesores. Evidente que después de la última reunión él llama a aceptar la propuesta ya de poner el paro, y eso termina de bajar gran parte de los colegios que estaban o que permanecían en paro, que ya quedaban muy pocos. Por lo tanto, nosotros hemos mirado estos últimos días con mucho respeto, y con mucho respeto por la autonomía, el diálogo interno que se ha dado. Y hoy día lo que nos preocupa básicamente es establecer los calendarios de recuperación de las clases, porque aquí los más dañados fueron los grandes ausentes en toda esta discusión, que son los niños de la educación pública. Ministra, ¿cuál es la lectura que hace usted de que el Colegio de Profesores, la misma propuesta al final con un desfase de un par de semanas, haya sido aprobada cuando hace 2 semanas fue rechazada? ¿Qué pasó en esa interfase que hace que sea rechazada, que sea aprobada prácticamente la misma propuesta? Bueno, yo no quiero hacer interpretaciones, pero eso mismo demuestra lo que hemos dicho nosotros desde el comienzo. Nosotros fuimos claros desde el día 1, tanto el subsecretario como yo, el Ministerio y el Gobierno actuó siempre con una sola voz, y fuimos muy claros en qué aspectos se podía avanzar, que era aquellos con los que veníamos trabajando en la mesa que teníamos con el Colegio de Profesores desde antes, y fuimos también muy claros en qué aspectos no se iba a avanzar, que son los mismos que siguieron hasta el final sin poderse avanzar. Por lo tanto, yo creo que es importante que ahora se recupere lo que tiene que ser siempre con el Colegio de Profesores, que es un diálogo institucional y permanente, porque con ellos siempre tenemos que trabajar por el bien de la educación pública, no solo en virtud de petitorios concretos o de temas pendientes como han querido plantearse, sino que hay que tener un diálogo permanente, que es lo que hemos buscado a través de estas instancias que han funcionado permanentemente. Sí, desde esa perspectiva, ministra, lo que viene ahora, ¿cómo se va a realizar el proceso para reprogramar las clases? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con ciertos aspectos que tienen fechas fijadas, como la PSU, que particularmente este año se toma un poquito antes que en otras ocasiones? ¿Eso no se mueve, se mantiene tal cual? ¿Qué decisiones se toman al respecto?
No, no se mueve. La información ahí más bien de los organismos encargados de la PSU es que la PSU no se mueve de fecha. Y hoy día lo que nosotros estamos preocupados desde el Ministerio, en particular de la Dirección de la División de Educación General, es de la reprogramación de clase. Y ahí lo que hemos pedido es a que los apoderados se informen con los colegios que tengan la responsabilidad de informar a cada apoderado y a cada familia cuál va a ser su sistema de reprogramación. Porque puede hacerse de distintas maneras. Pueden hacerse con clase después de que salgan a vacaciones, puede hacerse con clases los sábados, puede extenderse la jornada. Por lo tanto, es muy importante que los colegios, como primera medida, tengan a la familia muy informada, y en eso también nos hemos preocupado que los alcaldes y los sostenedores en general también lo hagan. Y para nosotros como ministerio es fundamental empezar a que se empiece a reparar algo del daño que se produjo a estos niños dejándolos sin clases por tanto tiempo. Ministra, ¿cuál es la evaluación que hace usted en lo personal respecto también a las encuestas que han mostrado, por ejemplo, la encuesta CEP cuando se iniciaba el movimiento de los profesores? La ponía usted como la quinta personalidad dentro de Chile con mejor evaluación positiva. Pasa el tiempo y hoy día conocemos la encuesta académica, usted cae 9 puntos tras el paro. ¿Cree que el paro en temas de aceptación popular la dañó? Yo lo que digo, y lo digo siempre, a mí las buenas encuestas, como las que mencionaba, no me marean, y las malas encuestas no me distraen del trabajo que hay que hacer. Aquí el principal daño no es político, sino que es un daño de verdad a la educación pública. Cuando uno ve los colegios que fueron especialmente afectados con el paro, desgraciadamente, son aquellos colegios que tenían, según la Agencia de Calidad, peor desempeño, son los niños más vulnerables. Colegios particulares subvencionados prácticamente ninguno estuvo paralizado. Por lo tanto, aquí las lecciones que hay que sacar no son lecciones ni de gobierno, ni de gremios, ni de personales, sino que aquí el punto es, cuando hablamos de educación pública, cuando se habla de calidad, no se puede mejorar la calidad dejando a los niños sin clases por tanto tiempo. Sí, y en un último punto para cerrar este tema en particular, por lo menos de mi parte, lo que se refiere a lo conversado en las negociaciones con los profesores, a aquellos acuerdos a los que se haya podido llegar o avanzar, ¿eso se empieza ya a implementar? ¿De qué manera se va a desarrollar? ¿Se respeta todo eso? ¿Cómo se va a trabajar aquello? Bueno, ya empezamos, y de hecho esa es la principal demostración que nosotros siempre nos sentamos a esa mesa, tanto el subsecretario como yo, con una sola voz y con una convicción de avanzar en aquellas materias que creemos que son buenas y positivas para todos los profesores, independiente de que estén o no estén colegiados, que hayan estado o no movilizados. Y de hecho, si estoy en el Congreso hoy día es por eso, porque está en tabla ya un proyecto que ingresamos la semana pasada con discusión inmediata, que es el de titularidad para las horas de extensión, que es una demanda del profesorado desde la jornada, desde que se estableció la jornada escolar completa. Por lo tanto, nosotros creemos que llegó hace rato, en realidad, el momento de empezar a implementar y de avanzar en aquellas materias que son fundamentales y que ya tenemos grandes acuerdos. Ministra, quiero volver al tema de la recuperación de clases. Entre las alternativas que se dan, que se hagan los sábados, que se alarguen los días de escolaridad, los días normales, de lunes a viernes, o derechamente que se recuperen en el verano, hasta el 15 de enero. ¿Se van a poder, cada colegio va a poder elegir, se van a poder combinar alguna de estas variables? ¿Cómo se va a hacer? Sí, eso lo están dando orientaciones desde la División de Educación General, y aquí el trabajo se hace por parte de cada sostenedor y por parte de cada colegio. Por lo tanto, nosotros no podemos dar aquí ni reglas generales, sino que la única, más bien, orientación es que efectivamente las clases perdidas se tienen que recuperar. Para eso se da mucha la flexibilidad que se está hablando. Ahora, también hay que tener en consideración que en general todos los expertos ya dentro del ministerio sostienen lo mismo, que desgraciadamente las clases recuperadas fuera del horario normal, o sea, todas estas clases perdidas no se recuperan nunca de la misma manera. Por lo tanto, aun cuando se recuperan, la pérdida y el daño también es importante. Ministra, la quiero llevar también a otro tema que dice relación con el proyecto de admisión justa, particularmente el sistema de admisión escolar que se tiene que empezar a aplicar acá en la región metropolitana este año. Ya se ha aplicado en el resto del país. Más que nada las preocupaciones que han expresado algunos, como por ejemplo la ex subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, sobre cómo se va a implementar en la capital, considerando que es un tema que no le gusta al ministerio actual y ellos tienen ciertos temores de cómo se va a desarrollar ese proceso. La verdad que los temores yo los entiendo más bien desde el punto de vista de las autoridades que diseñaron este sistema y quienes también se han negado a corregirlo. Son temores claros de que efectivamente al implementarse en la región metropolitana, todos los aspectos que nosotros vimos en regiones, que eran problemas de diseño, se van a ver ahora en la región metropolitana. Y es triste que muchas veces pasa en Chile, que cuando los problemas ocurren en regiones, tienen que venir a pasar a Santiago para que se abra la discusión o se abran a discutir sus mejoras. La implementación del sistema de admisión escolar, igual que el año pasado, va a funcionar impecable.
La información a los padres también, pero el problema que tiene el sistema de admisión escolar no es de implementación, no es de plataforma, no es de información a los papás, tiene un problema original de diseño y además tiene un problema de las expectativas que se le dieron a los padres cuando el gobierno anterior creó este sistema. Y eso no se corrige ni con la mejor implementación ni con la mejor difusión. Por lo tanto, lo que yo veo en autoridades del gobierno anterior y en los parlamentarios que se negaron incluso a debatir las mejoras es una preocupación y una preocupación fundada, porque el diseño va a arrojar en la región metropolitana los mismos problemas que arrojó en regiones. Ministra, claro, lo que han planteado las ex autoridades de educación del gobierno anterior en una carta hoy día en el diario El Mercurio, dice, a raíz de una entrevista que usted dio, que plantea que, por ejemplo, las personas podrían preferir quedar cerca de su trabajo, que el sistema les podría asignar cerca de sus casas y no de su trabajo esos determinados colegios, o que el procedimiento es impersonal porque no pueden ir a visitar los colegios. ¿Qué es lo que responden ellos? Que esto no corresponde a la ley vigente, que nada impide que una familia establezca el domicilio laboral o que visite los colegios y pida entrevista para informarse. Llamamos al Ministerio a comunicar adecuadamente parte de lo publicado hoy en esta carta. Sí, que no se preocupen tanto de la comunicación porque la información a los padres, igual que el año pasado, va a funcionar perfecto y la plataforma también. Pero a esa familia que hasta el día de hoy tenía una hija con un gran promedio, un rendimiento académico 6,7, 6,8, un tremendo rendimiento con un esfuerzo grande en educación básica y que va a postular ahora a séptimo básico o a primero medio al liceo que quizás siempre soñó, la mala suerte para ella es que nació quizás en el año equivocado y este año su mérito, su esfuerzo no le va a servir para postular. Esa es un problema de diseño en que el Congreso y la oposición, en particular la oposición, no estuvo dispuesto ni siquiera a debatir, no estuvieron dispuestos a abrir la discusión en general. Se podría haber mejorado este sistema de admisión, pero no quisieron o se opusieron incluso antes que ingresara. Y lo que es peor, cuando se discute en la sala de la Cámara, se cierra incluso el debate. Parlamentarios del Frente Amplio piden cerrar el debate cuando solo habían hablado 10 diputados. Por lo tanto, todas las leyes, todos los sistemas son perfectibles. Yo no puedo entender, y no podemos entender como gobierno y los parlamentarios del gobierno, que un sistema de admisión que demostró tener y producir injusticias en regiones no se haya querido corregir antes de que se volviera a aplicar por otro año en regiones y ahora en la región metropolitana. Esas fallas son de diseño, no de implementación ni de información. O sea, solo para cerrar el punto y para que quede bien claro para quienes nos están viendo, ¿hay algún tipo de problema para un apoderado que quiera postular a un determinado colegio en que ponga, por ejemplo, la dirección de su trabajo para que le quede más cerca que en vez de la dirección de la casa donde vive? Con la distancia hay dos problemas que son fundamentales. La ley considera la distancia lineal, por así decirlo, y no los tiempos de traslado. Y todos sabemos que en la región metropolitana opera mucho más y de manera mucho más importante los tiempos de traslado más que la distancia lineal, y eso hay bastante estudio. Y hay otro aspecto con la distancia que es fundamental, que lo dijeron todas las familias con las que uno se reunía en regiones, que el sistema te arroja por defecto, cuando tú no quedas en los colegios que postulaste, al más cerca. Pero muchas mamás dicen, es problema mío. Si yo quiero atravesar la ciudad completa para llevar a mi hijo al liceo o al colegio que quiera, es problema mío. No tiene por qué el Estado asignarme el colegio por distancia. Y otras familias querrán ser asignados por distancia. Pero lo que nosotros creemos que es fundamental es defender, proteger el derecho a elegir y sobre todo también incorporar algo que es tan sentido para la clase media en Chile, que es que se valorice y se reconozca el mérito y el esfuerzo al momento de elegir un colegio. Ministra Marcela Cubillo, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.